Regresamos al ámbito de lo que hablábamos al principio de esta edición respecto a la alerta de tsunami en diferentes zonas del litoral peruano tras la ocurrencia de este terremoto de gran magnitud en Rusia de 8.8 grados en la escala de Richter. Ante ello vamos a darle la bienvenida al ingeniero Gustavo Mayor, miembro de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo está, ingeniero Mayor? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, es correcto. Hemos tenido un sismo bastante importante de 8.8 grados, magnitud momento, con un hipocentro de 76 o 73 kilómetros de profundidad, cerca, prácticamente en Rusia, ¿no? Cerca de la península de Kamchatka, y definitivamente ha habido amenaza de tsunami, ¿no? Y desde el inicio, ¿no? Estamos hablando aproximadamente desde las 11 o 23 horas, ¿no? Y pico del día de ayer, ¿no? Entonces, ese tren de olas ha estado avanzando, obviamente, ¿no? Y siempre por cuestiones de seguridad, se cierran todas las, todos los caminos, ¿no? Que van hacia el mar, particularmente en el caso nuestro de Lima, metropolitanas de la costanera, ¿no? Ahora, claro, esto ha ocurrido en Rusia, pero hay que tener en cuenta, claro que sí, que nuestro país también es un territorio altamente sísmico y ante ello seguramente hay que tener en cuenta, prevenir antes que lamentar y ante el riesgo además inminente de algún tsunami que pueda ocurrir ante algún fenómeno de la naturaleza. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, medidas que se tienen que adoptar desde este momento de forma urgente, además teniendo en cuenta, reiteramos, que nuestro país es altamente sísmico? Sí, curiosamente en Ica también ha habido un sismo alrededor de 4 grados, ¿no? Horas después de este sismo grande. Entonces, lo que sí tenemos que tener claridad es que en la parte de respuesta, ¿no? Ante emergencias o peligros, en el caso particular nuestro, lo que tenemos que tener presente es nuestra mochila de emergencia, ¿no? Familiar, nuestro plan familiar de emergencia, ¿no? Y eventualmente saber, porque desafortunadamente cuando tengamos un sismo, no siempre nos va a agarrar a todos los integrantes de la familia juntos, ¿no? Claro. Entonces, definir una zona o un punto de encuentro, que puede ser un parque o alguna referencia, ¿no? Obviamente segura, para que se pueda encontrar este sismo. Recordemos que nosotros también estábamos a la espera de un sismo, ya lo ha indicado el IGP, el ingeniero Tavera, de 8.8 grados magnitud momento, ¿no? Entonces, un sismo similar al que se ha dado, ¿no? En Rusia hace poco nada más ayer, y definitivamente tenemos que prepararnos. Entonces, eso es uno, ¿no? Lo otro es ver en nuestras viviendas las condiciones que tengamos para evacuar. Dentro de este plan en el cual puedo movilizar mi familia, tenemos que tener libres los pasadizos de las viviendas, ¿no? O departamentos, etcétera. Y muchas veces colocamos estanterías, ¿no? O muebles que no están empotrados a las paredes, ¿no? Y recordemos que un sismo de esta magnitud, todo eso que tengamos ahí va a obstruir nuestra ruta de evacuación. Y no vamos a poder ni siquiera dirigirnos a la puerta de nuestro departamento, de nuestra casa, para poder evacuar, ¿no? Y ponernos en una zona segura, ¿no? Ahora, ¿cuál es el llamado que se debería hacer, por ejemplo, a los empresarios que tienen precisamente sus negocios en estas zonas costeras? Hoy hemos visto a través de videos en redes sociales, ingeniero, que lamentablemente hay muchas personas que por el asombro, por querer grabar el momento preciso en el que la llegada de este tren de olas, es que se han acercado, en lugar de evacuar, se han acercado a las zonas más cercanas del litoral. ¿Cómo se puede trabajar en ello? ¿No hay conciencia acerca de estos eventos? Sí, lo que pasa es que nosotros no hemos todavía sufrido un sismo de esas características, ¿no? Hemos tenido sismos, sí, en la década del 70 o del 80, ¿no? El 74, el 70, ¿no? Pero nunca un sismo, nuevamente, vuelvo a repetir, de esa magnitud de 8.8, magnitud momento, similar al de 1742, ¿no? O sea, tenemos más de 200 y pico años, ¿no? Con un silencio ante esa magnitud. Y recordar siempre a la población, y siempre se les explica, que las magnitudes que se dan cuando se habla de 8.8 no tienen ninguna relación con un sismo de 7,
igual que un sismo de 7 no tiene ninguna relación con un sismo de 6 ni 5, no son directamente proporcionales, no son exponenciales. O sea, la magnitud y el sacudimiento, la aceleración sísmica que se genera es muy superior. Ahora, ¿correcto? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Y cada vez que hacemos nosotros una explicación sobre la magnitud, ¿no?, de los sismos, siempre se explica ese aspecto. Casi no se ve, porque cuando se manifiesta en los medios, 5 grados, 6 grados, la mayoría, y para serles sinceros, y ustedes comprenderán, piensa que es directamente proporcional, que es un poco más de 5, 6, que es un poco más de 6, 7, que es un poco más de 7, 8, o sea, no es así. Sencillamente es exponencial. O sea, la potencia de ese sismo no la hemos vivido, ¿no? Ni siquiera en los sismos más fuertes que hemos tenido en 1974, ¿no? No hemos vivido ese sismo. O sea, ese sismo es el que estamos esperando. Ahora, en el caso de alerta tsunami, tenemos un sistema de alerta temprana, ¿no?, que la idea es que eso se replique, ¿correcto? Estamos hablando de SASPE, el sistema de alerta sísmico peruano, que es el trabajado junto con el Instituto Geofísico del Perú. Y la idea es que este sistema nos genera, ¿no?, nos da información, ¿no?, sobre sismos superiores a 6 grados, para que la población pueda evacuar, ¿no?, de forma temprana. Por lo menos estamos hablando de 10, 12, 15 segundos, que para usted parecerá poco, pero es un tiempo valioso, ¿no?, para poder ubicarse de forma adecuada en zonas seguras, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hay, en el último sismo que ocurrió, por ejemplo, en el Día del Padre, que fue de más de 6 grados de magnitud, se hablaba mucho de una alerta de tsunami, por ejemplo, en la zona costera del Callao, que se encuentra en el llano, bastante cercano, como por ejemplo La Punta. Pero si nos vamos de repente para el distrito de Miraflores, en la Costa Verde, muchos señalan de que la altura, precisamente de este malecón, significaría obviamente un punto importante de seguridad. Sin embargo, también hay otras voces que señalan que hay un centro comercial, también hay viviendas que se encuentran en este acantilado. ¿Qué tan seguro o no es esa zona de la Costa Verde, ingeniero? Sí, bueno, recordemos que la parte del acantilado de la Costa Verde es lo que se ha ido transformando a lo largo que ha ido el crecimiento de la población, ¿no? Y hemos obviamente lo que teníamos como un camino incipiente, ahora tenemos pues una vía, es prácticamente una carretera, ¿no?, de varios carriles, ¿no? Tenemos ganado espacio, ¿no? Y en ese proceso se ha no solamente modificado, porque se ha obviamente avanzado, pero al mismo tiempo se ha movilizado suelo, ¿no?, que no es natural. Entonces, ese acantilado tiene zonas que se han rellenado también, ¿correcto? Entonces, ese acantilado, como bien lo hemos manifestado también, es necesario una infraestructura de protección, ¿no? A manera de andenes, eventualmente, o muros de contención en el sentido de que protejan al acantilado. Si bien es cierto, si hubiera un tren de olas significativo con un sismo de regular magnitud, ¿no?, no va a tocar directamente, pero sí afectaría al acantilado, como bien ha usted manifestado, porque definitivamente ya hemos hecho intervenciones ahí. Entonces, ahí hay un tema pendiente, y ese tema pendiente es justamente esta infraestructura de protección, y entender que este tema de la cantidad de Costa Verde también es parte de la ciudad. Claro. Así como la Autoridad Nacional de Infraestructura tiene, digamos, identificado proyectos de infraestructura para protección. En el caso del río Rima, por citarles un ejemplo, hablando de Lima nada más, ¿no?, del orden de los 2.000 millones, también debería considerarse la intervención en esta zona, porque imagínense ustedes la interrupción también de esa zona, ¿no? Claro. Y la afectación que habría a toda esta población que está ahí en la parte del acantilado ante un evento de esta magnitud, ¿no? Y además del tsunami también sí que hemos podido ver también en el último sismo pues del Día del Padre, donde hubo una gran cantidad de deslizamiento de piedras y de polvareda, lógicamente, tras este sismo. Ingeniero Gustavo Mayor, miembro de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, muchísimas gracias por este contacto. Es importante siempre hablar con especialistas para que nos brinden mayores detalles y mayores luces respecto a temas de interés nacional. Muchas gracias por este contacto, ingeniero.
buenas noches. Les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Ahí estaba entonces la opinión del ingeniero mayor, del vocero y representante del Colegio de Ingenieros del Perú. Atención siempre, por favor, los actos de prevención son importantísimos. De hecho, son el primer paso para poder evitar algún desenlace mortal.